Moisés es uno de los nombres más poderosos de toda la historia bíblica, el hombre que desafió al imperio más temido del mundo antiguo, el profeta que levantó su vara y el mar se abrió en dos, el líder que escuchó la voz de Dios resonando entre los truenos del Sinaí. Su figura está envuelta en gloria, en milagros, en una autoridad que hizo temblar a reyes y libertó a un pueblo esclavo. Durante generaciones, su nombre se ha convertido en sinónimo de fe, valentía y obediencia. Cuando pronunciamos Moisés, pensamos en el Éxodo, en el fuego divino, en las tablas de la ley. Pero casi nadie piensa en su hogar, en su esposa, en sus hijos. Y sin embargo, detrás del libertador había un padre. Detrás del profeta que habló con Dios cara a cara, había un hombre que también conoció el silencio, la soledad y la distancia de su propia familia. Lo que muy pocos saben es que Moisés tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer, dos nombres casi borrados de la memoria colectiva, dos vidas que pasaron inadvertidas mientras su padre marcaba la historia. Y aquí surge el misterio. ¿Por qué la Biblia los menciona solo de forma fugaz? ¿Por qué los hijos del gran profeta desaparecen del relato justo cuando el nombre de su padre se vuelve eterno? No hay genealogías gloriosas, ni hazañas, ni discursos, solo un vacío, un silencio que parece intencionado, un espacio que nos invita a mirar más profundo. ¿Qué quiso mostrarnos Dios con esa omisión? ¿Qué se esconde detrás de la ausencia de los hijos de Moisés? Porque a veces el mayor mensaje no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Este es el comienzo de una historia que no solo revela un misterio antiguo, sino que también ilumina algo muy actual. Porque todos, en algún momento, hemos sentido lo mismo que Gersón o Eliezer, invisibles, relegados, olvidados. Quizás tú has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, nadie te ve, que los demás prosperan mientras tu historia parece quedar fuera de los titulares. Pero, ¿y si ese silencio no fuera abandono, sino propósito? ¿Y si Dios estuviera haciendo algo en tu anonimato que todavía no puedes ver? La historia de los hijos de Moisés es mucho más que una nota al pie en las Escrituras. Es una revelación sobre el carácter de Dios, sobre cómo Él actúa más allá de los reflectores, sobre cómo el cielo a veces obra en las sombras, y quizá en ese silencio se esconde también la verdad sobre tu propio llamado. Antes de ser profeta, Moisés fue fugitivo. Antes de abrir el Mar Rojo, caminó descalzo por desiertos ajenos. Su historia de gloria comenzó, en realidad, con una huida. Tras defender a un hebreo y matar a un egipcio, debió escapar de la corte donde había crecido como hijo adoptivo de la princesa. Dejó atrás los palacios, la educación, los privilegios, el poder. Y en esa huida, aparentemente vergonzosa, comenzó la verdadera preparación del libertador. Moisés cruzó el desierto hasta llegar a la región de Madián, un territorio de arenas infinitas donde el silencio pesa más que el tiempo. Allí nadie lo conocía, nadie lo esperaba, nadie lo veneraba. Pasó de ser príncipe a pastor, y mientras cuidaba ovejas, Dios lo cuidaba a él. Lo despojaba de su antigua identidad para revestirlo con una nueva. En la soledad, en la rutina de alimentar rebaños y observar el horizonte, el cielo estaba forjando un alma capaz de escuchar su voz. En ese exilio conoció a Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de Madián. No era una casualidad. Dios le dio una compañera justo en el momento en que necesitaba redescubrir lo humano, lo sencillo, lo cotidiano. Moisés se casó, formó un hogar y tuvo 2 hijos. Y cada nombre que les dio se convirtió en un espejo de su propio proceso espiritual. El primero se llamó Gersón, nombre derivado del hebreo ger, que significa extranjero o forastero. Y Moisés explicó el motivo: porque fui extranjero en tierra ajena. Ese nombre era más que una descripción, era una confesión del alma.
Cada vez que pronunciaba el nombre de su hijo, recordaba su condición de desarraigo, el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Gersón representaba el peso del pasado, la nostalgia por lo que quedó atrás, el dolor de la identidad rota. Pero el segundo hijo se llamó Eliezer, cuyo nombre significa «Mi Dios es ayuda». Y cuando Moisés lo explicó, dijo: «El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón». Aquí el tono cambia. Ya no hay nostalgia, sino gratitud. Ya no hay exilio, sino esperanza. Eliezer simbolizaba la fidelidad divina, la certeza de que, aún lejos de su tierra, Dios no lo había abandonado. Dos hijos, dos etapas del alma. Gersón es el desierto donde uno aprende a vivir sin las certezas del pasado. Eliezer es el amanecer donde uno comprende que la ayuda de Dios siempre estuvo allí, incluso en la distancia. Entre ambos nombres se esconde el mapa espiritual de Moisés. Primero el despojo, luego la revelación. Porque a veces Dios necesita llevarnos lejos de todo lo conocido para mostrarnos quiénes somos realmente. Nos quita lo que creíamos indispensable para darnos lo que realmente sostiene. Moisés perdió su título, su familia, su identidad egipcia, pero en ese vacío encontró la voz que lo llamaba por su nombre. Y esa voz cambiaría no solo su destino, sino el destino de un pueblo entero. En medio del exilio, mientras el mundo lo olvidaba, Dios lo estaba formando. En lo oculto, mientras cuidaba ovejas, estaba aprendiendo a cuidar almas. En el silencio, su fe estaba madurando. Y sus hijos, sin saberlo, se convirtieron en señales vivas del proceso de transformación de su padre. Gersón representaba la herida, Eliezer, la sanidad. Uno era la pregunta, el otro, la respuesta. Así fue como el hombre que parecía haber perdido todo, comenzó a entender que no estaba perdido, sino en entrenamiento. Que el exilio no era castigo, sino preparación. Que lo que parecía ausencia de propósito era, en realidad, el escenario donde Dios escribía su nuevo comienzo. Cuando Moisés regresó a Egipto, ya no era el mismo hombre que había huido. Llevaba en su interior la fuerza del desierto y el fuego de la zarza ardiente. Había aprendido a escuchar la voz de Dios y a obedecer sin preguntar cómo. Sin embargo, mientras la historia se llenaba de señales, prodigios y liberaciones, los nombres de sus hijos comenzaron a desvanecerse. Gersón y Eliezer, los que habían sido símbolo de su proceso interior, desaparecen del relato justo cuando el destino de su padre alcanza su punto más alto. El libro del Éxodo menciona brevemente a Séfora y a sus hijos en dos ocasiones, pero siempre en los márgenes de la historia. La primera, tras el matrimonio, cuando se nos dice que Séfora dio a luz a Gersón. La segunda, muchos capítulos después, cuando Jetro lleva a Séfora y a los niños al encuentro con Moisés en el desierto, después de la liberación de Israel. Entre ambas escenas se extiende un largo silencio. Desde las plagas hasta el cruce del Mar Rojo, desde el maná del cielo hasta la voz de Dios, en el Sinaí nada se dice de ellos. Ningún rastro, ningún diálogo, ninguna acción. Solo un episodio enigmático interrumpe ese silencio. Ocurre cuando Moisés, obedeciendo al mandato divino, emprende su viaje de regreso a Egipto. Llevaba consigo a su esposa y a sus hijos cuando, de pronto, el Señor sale a su encuentro y amenaza con quitarle la vida. El texto es breve y desconcertante. Séfora, en un acto urgente, toma una piedra afilada y circuncida a su hijo. Luego toca con la sangre los pies de Moisés y pronuncia palabras que suenan a pacto. Ciertamente tú me eres un esposo de sangre. Y con ese gesto, la ira divina se aparta. Es una escena que los estudiosos aún intentan descifrar, pero su mensaje espiritual resuena más allá del misterio. Habla de un pacto que no puede ser olvidado, de una sangre que protege, de una familia que, aunque viva a la sombra de un llamado inmenso,
también participa del propósito divino. Sin embargo, después de ese episodio, el relato vuelve al silencio. Séfora y los niños desaparecen de la narrativa mientras Moisés se enfrenta a Faraón, abre mares y recibe leyes. Y es aquí donde surge una pregunta que toca el corazón humano. ¿Qué ocurre con aquellos que viven en el margen de las grandes historias? ¿Qué pasa con los que no aparecen en los capítulos donde se escribe la gloria? Gersón y Eliezer no fueron testigos del mar abierto ni del monte temblando. No caminaron junto a su padre en la confrontación con el faraón, ni escucharon las trompetas de libertad. Estaban lejos, fuera del escenario. Y ese detalle, que a primera vista parece insignificante, es profundamente simbólico. Porque muchas veces los más cercanos a los grandes llamados no son parte de los grandes momentos. Están detrás, en silencio, en un segundo plano. No por castigo, sino por propósito. El plan de Dios no siempre pone a todos bajo la misma luz. Algunos son llamados al frente de la batalla y otros son llamados a sostener la historia desde la sombra. Gersón y Eliezer representan a todos los que no aparecen en los titulares espirituales, pero son esenciales para el plan. Representan a los hijos, a los discípulos, a los siervos anónimos que tal vez no levantan la vara, pero sostienen las manos del que la levanta, a los que oran en secreto mientras otros hablan en público, a los que sirven sin ser mencionados, pero sin ellos la historia no podría continuar. El silencio que rodea a los hijos de Moisés no es vacío, es significado. Es un recordatorio de que no todos los llamados son visibles, de que el propósito de Dios no se mide por exposición, sino por fidelidad, y de que muchas veces el escenario del alma más importante se encuentra donde nadie mira. El silencio que envuelve a los hijos de Moisés no es casual. Detrás de esa ausencia hay una enseñanza profunda sobre la manera en que Dios elige, sobre cómo distribuye los roles dentro de su propósito eterno. La historia podría haberse desarrollado de otra forma. Podría haberse esperado que los hijos del gran profeta heredaran su autoridad, que continuaran su legado, que ocuparan un lugar de honor entre los líderes de Israel. Pero Dios no lo quiso así, y cuando Dios no repite patrones es porque está revelando un principio espiritual. La primera razón se encuentra en la línea de Aarón, hermano de Moisés. En el libro del Éxodo, capítulo 28, el Señor da una orden específica. Aarón y sus hijos serán consagrados como sacerdotes para ministrar ante Él. Ese detalle cambia toda la estructura espiritual de Israel. A partir de ese momento, el sacerdocio se separa de la línea de Moisés y se establece en la de Aarón. No fue un accidente, fue una decisión divina. El Eterno estaba enseñando que la autoridad espiritual no se hereda por sangre, sino por elección soberana. Moisés fue el legislador, el libertador, el mediador entre Dios y su pueblo, pero su papel era único e irrepetible. Nadie más podía ocupar ese lugar. Dios no quería crear una dinastía profética. No quería que el liderazgo espiritual se convirtiera en una herencia familiar, sino en un llamado personal. Si los hijos de Moisés hubieran asumido su posición, Israel podría haber creído que el favor de Dios dependía del linaje humano, no de la obediencia. Por eso el Señor separó las funciones. A Aarón le dio el sacerdocio, a Moisés le dio la ley. Dos hermanos, dos llamados, dos propósitos distintos. Y en ese acto Dios rompió la idea de que su unción se transfiere por herencia. Mostró que su elección siempre es nueva, siempre es fresca, siempre es guiada por el corazón y no por el apellido. Desde entonces, cada llamado en la historia sagrada nace de la voz de Dios, no de la sangre del hombre. La segunda razón está en la naturaleza del propio llamado de Moisés.
Era una misión demasiado singular para ser continuada. El libro de Deuteronomio declara: nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. Aquella relación era exclusiva, una comunión que ningún otro profeta experimentó en la misma intensidad. El propósito de Moisés no podía repetirse porque fue el puente entre la esclavitud y la ley, entre Egipto y el monte Sinaí. Lo que comenzó con él debía cerrar con él. Su papel no era crear sucesores, sino abrir camino. Y aquí hay una verdad que sacude. El propósito de una persona no siempre será el propósito de su descendencia. Lo que Dios hace contigo puede ser completamente distinto a lo que hará con tus hijos. La fe no se transmite como herencia, se vive como experiencia. Dios llama a cada generación de manera única y cada corazón debe responder por sí mismo. La tercera razón se oculta en un detalle geográfico y humano. Mientras Moisés enfrentaba a Faraón, las plagas y el desierto, su esposa y sus hijos estaban lejos en Madián. No presenciaron las señales, no caminaron junto al pueblo, no vieron el mar dividirse ni la columna de fuego. No fueron formados en el calor de la liberación. Cuando finalmente se reencontraron con Moisés, el pueblo ya había cruzado el mar y estaba en camino al Sinaí. Aquellos jóvenes no participaron del proceso que forjó la identidad de la nación. Estaban relacionados con el líder, pero no con la misión. Y esto también es una lección. La cercanía física no sustituye la comunión espiritual. Estar cerca de los grandes llamados no equivale a tener parte en su propósito. Puedes crecer en un entorno de fe, escuchar testimonios, incluso vivir bajo el mismo techo donde Dios se manifiesta y aún así no haber experimentado a Dios de forma personal. Gersón y Eliezer fueron testigos indirectos del llamado de su padre, pero no protagonistas de su relación con el Altísimo. Aún así, su aparente ausencia no fue un error. Fue parte del diseño, porque mientras Dios levantaba profetas visibles, también formaba servidores invisibles. Mientras daba nombre a algunos sobre los altares, inscribía a otros en los cimientos, y sin cimientos ningún altar se sostiene. El misterio de la elección divina es este: Dios no escoge según la lógica humana. A veces levanta a los que nadie considera. A veces esconde a los que muchos esperarían ver. Y en esa aparente paradoja se revela su sabiduría perfecta. Lo que el hombre llama olvido, Dios llama propósito. Lo que nosotros interpretamos como exclusión, en el cielo se escribe como redirección. Moisés no transmitió su liderazgo a sus hijos porque el cielo tenía para ellos un destino distinto. No los llamó al frente de la historia, sino al corazón del servicio. No los hizo libertadores, sino guardianes del culto. No los colocó en el Sinaí, sino en el templo. Y en esa diferencia se esconde una de las verdades más liberadoras de toda la Escritura. No todos somos llamados a liderar, pero todos somos llamados a servir. Durante siglos, el eco de los milagros de Moisés ha resonado en la historia, pero el nombre de sus hijos permaneció enterrado bajo el polvo de los pergaminos. Muchos creyeron que su linaje se había perdido, que su descendencia se había extinguido sin dejar huella. Pero Dios no olvida lo que los hombres dejan de mencionar. Y en uno de esos pasajes discretos de la Biblia, escondido en el libro de Crónicas, se revela un detalle que cambia toda la perspectiva. Los hijos de Moisés no fueron borrados, sino redirigidos. En el capítulo 23 de Primera de Crónicas aparece la frase que reescribe su destino. Los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. Allí se menciona a uno de los descendientes de Gersón, llamado Sebuel, también conocido como Sebael, quien fue líder entre los levitas encargados del servicio del templo. También se cita a Reías, hijo de Eliezer,
cuyos descendientes fueron numerosos y ocupaban posiciones de responsabilidad en la adoración. En esas líneas breves, casi ocultas, descubrimos que la historia de Gersón y Eliezer no terminó en silencio, continuó en el servicio sagrado. Mientras Aarón y sus hijos ministraban como sacerdotes ante el altar, los descendientes de Moisés trabajaban detrás del velo, sosteniendo la estructura espiritual de la nación. Los levitas no ofrecían sacrificios, pero sin ellos el culto no podía existir. Eran los que montaban el tabernáculo, los que preparaban los utensilios, los que afinaban los instrumentos, los que cuidaban los detalles del servicio. Eran las manos anónimas que hacían posible la presencia de Dios entre su pueblo. Ahí está el verdadero legado de los hijos de Moisés, el servicio oculto que sostiene lo sagrado. No tenían la voz de su padre, pero tenían su espíritu de obediencia. No proclamaban desde la cima del monte, pero caminaban en fidelidad bajo su sombra. Su vida nos enseña que el propósito divino no siempre se mide por la visibilidad, sino por la constancia. Dios no recompensa el brillo del nombre, sino la pureza del corazón. El texto sagrado incluso menciona que los hijos de Reías fueron muchos. Esa multiplicación no solo es biológica, es simbólica. Representa el crecimiento del servicio silencioso. Lo que comenzó con 2 nombres olvidados, se extendió por generaciones que sirvieron en el templo, en lo cotidiano, en lo invisible. Y esa continuidad demuestra algo fundamental. Dios multiplica lo que el hombre no valora. El linaje de Moisés no se apagó, simplemente se transformó. No brilló como un fuego de artificio, sino como una llama constante que mantuvo encendido el altar. Si Aarón y sus hijos fueron los rostros del sacerdocio, Gersón y Eliezer fueron su estructura invisible. Si unos ofrecían incienso, otros lo preparaban. Si unos pronunciaban bendiciones, otros cargaban las tablas, limpiaban los vasos, afinaban las cuerdas. Juntos formaban la sinfonía de la adoración. Y este principio se repite una y otra vez en la historia espiritual. Mientras algunos son llamados a predicar, otros son llamados a sostener. Mientras unos cantan en público, otros oran en secreto. Mientras unos liberan multitudes, otros interceden por las almas. Sin los que sirven en silencio, el reino se derrumbaría. Son ellos, los sin nombre, los sin rostro, los sin aplauso, quienes mantienen viva la llama. El legado de Gersón y Eliezer es, en realidad, el legado de todos los siervos anónimos del reino. Es el recordatorio de que cada tarea, por pequeña que parezca, tiene un peso eterno cuando se hace por amor a Dios. Que no hace falta ser visto por multitudes para ser recordado por el cielo. Que incluso el acto más discreto puede convertirse en adoración cuando nace de un corazón fiel. Así como los descendientes de Moisés sostuvieron el templo, también tú puedes estar sosteniendo algo invisible. Una familia, una causa, una fe, una oración. Puede que nadie lo vea, pero el Señor sí lo ve. Puede que el mundo te considere secundario, pero en el registro de Dios, tu nombre está escrito junto al de aquellos que sostuvieron su presencia. Porque lo más grande del reino no siempre está en el centro de la escena, sino en los bordes del silencio donde arde la fidelidad. Allí, en ese lugar que no recibe aplausos, se construye el verdadero legado. Y es allí donde los hijos de Moisés, los olvidados por la historia, se convirtieron en los pilares invisibles del pueblo escogido. La historia de los hijos de Moisés no solo nos revela un hecho histórico olvidado, nos confronta con una verdad que atraviesa los siglos. Detrás de los nombres Gersón y Eliezer se esconden 3 lecciones espirituales que siguen siendo actuales, necesarias y profundamente humanas. Cada una de ellas toca una herida del alma moderna, el deseo de ser visto, la lucha por encontrar propósito y la confusión entre llamado
y reconocimiento. La primera lección es clara y contundente. El llamado de Dios no se hereda, se recibe. Durante mucho tiempo hemos creído que la cercanía con lo sagrado garantiza participación en lo divino, que si nuestros padres fueron fieles, nosotros heredamos automáticamente esa bendición. Pero el reino de Dios no funciona por herencia genética, sino por revelación personal. Moisés fue escogido para liberar, Aarón para interceder y los hijos de Moisés para servir. Cada uno con un propósito diferente, pero todos con el mismo valor ante los ojos de Dios. Esto nos enseña que tu historia no está limitada por la de quienes vinieron antes que tú, ni determinada por la de quienes te rodean. El llamado de Dios es único, intransferible y personal. No necesitas continuar el legado de otro para ser parte de la obra divina. Dios no busca clones espirituales, busca corazones dispuestos. Él puede levantar a alguien en el palacio o en el desierto, en el púlpito o en una habitación silenciosa. La pregunta no es si vienes de un linaje santo, sino si estás dispuesto a decir sí cuando te llama. La segunda lección es aún más desafiante. La cercanía con los ungidos no sustituye la comunión con Dios. Gersón y Eliezer crecieron junto al hombre más cercano a la presencia divina en toda la Biblia. Vivieron con quien hablaba con Dios cara a cara. Vieron su rostro resplandecer tras descender del monte. Escucharon las historias del fuego, de la voz que temblaba sobre el Sinaí. Pero eso no fue suficiente, porque estar cerca del fuego no significa arder con él. La intimidad con Dios no se contagia por proximidad, se conquista en lo secreto, en la búsqueda personal, en la rendición individual. ¿Cuántas personas hoy viven apoyadas en la fe de otros, en la fe de sus padres, de sus líderes, de sus pastores? Pero cuando llega la prueba, descubren que la fe prestada no sostiene. Lo que nos transforma no es observar la presencia, sino entrar en ella. No basta con admirar a quienes oran, debemos convertirnos en quienes oran. No basta con ver milagros, hay que caminar en obediencia. Gersón y Eliezer estuvieron cerca del milagro, pero el milagro que transforma el alma ocurre dentro del corazón que se rinde. Y aquí llega la tercera lección, la más luminosa de todas. Servir sin aplausos también es reinar. El mundo moderno valora la visibilidad, el éxito público, los números, los seguidores. Pero en el reino de Dios, la grandeza se mide por la fidelidad. Los hijos de Moisés no tuvieron un título ni un cargo visible, pero su servicio fue indispensable. Preparaban el templo, guardaban los utensilios, cuidaban el orden del culto. Eran los pilares silenciosos de la adoración. Nadie los aplaudía, pero el cielo los observaba. Dios sigue obrando así hoy. Mientras algunos hablan a multitudes, otros sostienen la fe desde un rincón, intercediendo por aquellos que ni siquiera los conocen. Mientras algunos viajan y son vistos, otros oran de madrugada por los que predican, y ante los ojos del Eterno, ambos reciben la misma honra, porque lo que da valor a la obra no es el tamaño del escenario, sino la pureza de la intención. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo: «Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». La verdadera grandeza nunca está en ser reconocido, sino en ser fiel. El reino de Dios no se edifica sobre nombres famosos, sino sobre corazones ocultos que siguen firmes cuando nadie los mira. Mira a tu alrededor. Tal vez no seas el más visible ni el más reconocido, pero eso no significa que tu papel sea menor. Quizás tu llamado no sea predicar, sino sostener, no dirigir, sino acompañar, no hablar, sino escuchar. Pero todo eso, hecho con amor, también es adoración. Gersón y Eliezer nos enseñan que servir en el anonimato es servir directamente al corazón de Dios. Porque en el fondo, el servicio silencioso es la esencia del amor puro.
Es la entrega que no busca recompensa. Es la ofrenda que se da sin esperar reconocimiento. Es el perfume que se derrama sobre los pies de Cristo sin cálculo ni medida. Y aunque el mundo olvide ese acto, el cielo jamás lo borra. Así que si alguna vez te has sentido invisible, olvidado, sin lugar, recuerda esto: Dios ve lo que haces en secreto. Él conoce cada acto, cada esfuerzo, cada lágrima. Puede que tu nombre no aparezca en los libros, pero está escrito en los suyos, y cuando Él abre su libro, los invisibles se convierten en los recordados, y los silenciosos en los exaltados. Los hijos de Moisés no predicaron, no liberaron, no gobernaron, pero su fidelidad mantuvo encendido el fuego, y ese fuego sigue ardiendo en cada persona que sirve con humildad. Esa es la herencia invisible, la fidelidad que sostiene lo eterno. Cuando terminamos de contemplar la historia de los hijos de Moisés, comprendemos que la verdadera grandeza no siempre deja huellas visibles. Gersón y Eliezer no abrieron mares, no pronunciaron leyes, no desafiaron reyes, pero su silencio también fue un lenguaje. Su ausencia en los capítulos principales fue, en realidad, una presencia escondida en los pliegues de la historia divina. Mientras los reflectores del relato estaban sobre su padre, ellos habitaban en el lugar donde la fe no necesita testigos, el servicio silencioso. Y tal vez esa sea también la historia de muchos corazones hoy. Personas que han sido fieles en lo oculto, que han sembrado en silencio, que han sostenido a otros sin recibir reconocimiento. Madres que oran cuando todos duermen, hijos que cuidan cuando nadie los aplaude. Creyentes que siguen firmes en la fe a pesar de no tener un escenario. Ellos son los Gersón y los Eliezer de nuestra generación, los que no buscan fama, sino propósito, los que entienden que servir es un honor, aunque nadie lo vea. El cielo no mide la importancia como el mundo lo hace. El mundo exalta la visibilidad. Dios honra la constancia. El mundo celebra el ruido. Dios escucha el susurro fiel. El mundo busca nombres grandes. Dios busca corazones humildes. Y quizás por eso esta historia fue escrita así, para recordarnos que el reino no se sostiene con aplausos, sino con fidelidad. Si alguna vez te has sentido fuera de escena, como si tu vida no contara, recuerda lo que revela el silencio de estos dos hijos. Dios ve lo que nadie ve. Él observa lo que haces en lo secreto. Y aunque los hombres no lo noten, el cielo registra cada detalle. A veces el mayor acto de fe no está en hacer grandes cosas, sino en permanecer firme cuando nadie lo nota. La historia de Gersón y Eliezer termina siendo una promesa. Ningún acto hecho para Dios se pierde. La fidelidad anónima también tiene memoria eterna. En el reino, los lugares ocultos son los más sagrados. Y cuando todo pase, cuando las luces se apaguen y las multitudes callen, quedará solo una voz, la del Padre diciendo: «Bien hecho, siervo fiel». Cierra los ojos por un momento. Respira profundamente y deja que esta oración sea tuya. Padre Celestial, gracias porque tus ojos no se apartan de los que sirven en silencio. Gracias porque ves cada acto, cada lágrima, cada oración que el mundo ignora. Hoy te entrego mi deseo de ser visto y lo cambio por el deseo de ser fiel. Enséñame a servir con alegría, aunque nadie me aplauda, a permanecer constante, aunque nadie me nombre, que mi corazón sea como el de los hijos de Moisés, sencillo, obediente y firme, que mi vida sostenga lo sagrado, aunque nadie lo note, que cada día, mientras el mundo busca reconocimiento, yo busque tu presencia, que cuando mis fuerzas se agoten, recuerde que tú eres mi Eliezer, mi ayuda, y cuando me sienta extranjero en mi propio camino, recuerde que tú me acompañas en cada paso del desierto. Gracias, Señor, porque en tu reino nada se pierde. Lo que hago en secreto, tú lo ves. Lo que el mundo olvida,
tú lo recuerdas. Y eso basta para vivir con propósito. Amén. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite recordar que su valor no depende de los aplausos, sino de su fidelidad. Escribe en los comentarios: Señor, hazme fiel, aunque nadie me vea. Y juntos, construyamos esta comunidad de fe que valora lo eterno por encima de lo visible. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Dios que levantó a Moisés, que formó a sus hijos en silencio y que ve tu fidelidad cada día, te bendiga y te sostenga, porque los ojos del cielo jamás se apartan de quienes sirven con amor.